Muy buenas tardes, ya son las 12 del día en punto. Y bueno, la información de hoy, la nota más importante ha sido el asilo que le adelanté ayer del gobierno de México al presidente renunciado de Bolivia, Evo Morales. Ayer, antes de las 2:30, le adelanté a usted que el gobierno de México, por decisión del presidente López Obrador, había ofrecido y Evo Morales había aceptado Evo Morales venir a México. Desde el fin de semana, el presidente López Obrador estuvo al tanto de la crisis boliviana, lo tuvo al tanto Marcelo Ebrard. Y el mismo López Obrador tomó la decisión de, uno, condenar el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, ¿sí? Y dos, ofrecer asilo diplomático a Evo Morales, que el domingo renunció a la presidencia de su país por sugerencia, así dice la Constitución de Bolivia, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo a Evo Morales y supo que ahí era su final. Esto mientras en la calle se enfrentaban seguidores y opositores desde el pasado día 1, tras la maniobra tramposa de Evo Morales en su PREP. Durante 18 días, los bolivianos salieron a protestar por esa manipulación electoral que antes del parón llevaba a Morales a una segunda vuelta electoral. Pero cuando se reinició al día siguiente el PREP, por llamarlo así, se invirtió y colocó a Morales ganador de la presidencia en esa primera vuelta, lo que era su tercera reelección, hasta el 22 de enero de 2025. Morales era el presidente, hasta el domingo por la noche, el presidente más longevo del continente con 13 años, 8 meses y 18 días. Ahora lo es el sátrapa de Daniel Ortega en Nicaragua, que en enero va a cumplir 13 años en la presidencia de Nicaragua y va por más, va por todos. Evo, debo apuntar, se equivocó al querer alargar su gobierno por tiempo indefinido. Es presidente desde el 22 de enero de 2006. Volvió a ganar 5 años después. Modificó la Constitución que solo permitía una reelección para que fueran 2 y en 2015 logró su tercer mandato. En 2016 hizo, le suena, una consulta popular para reformar la Constitución y abrir la tercera reelección, pero perdió la consulta, le valió. ¿Por qué? Porque Evo Morales operó con el Tribunal Supremo, que controlaba, haga de cuenta, con la Suprema Corte, y que fue por otro quinquenio, lo que fue apoyado por los órganos electorales equivalentes en México al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, el INE. Morales se presentó a las elecciones del pasado mes de octubre por otra reelección, la tercera, cuyo resultado manipulado provocó más de 2 semanas de motines callejeros, unos contra otros, hasta que las Fuerzas Armadas le sugirieron, insisto, como prevé la Constitución boliviana, que renunciara. Pero el mensaje de las Fuerzas Armadas en realidad era que el ejército había dejado de apoyarlo y que se tenía que ir, como se fue. Hace un momento, a las 11, Evo Morales llegó a México como asilado después de un épico viaje. Y quiero decirle que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió ayer a las 9 de la mañana. El anuncio se hizo hasta la oficial, hasta el cuarto para las 3 de la tarde, pero ya llevaba ruta, bajó en Lima para repostar combustible, de ahí voló a Bolivia, en Bolivia recogió a Evo Morales y de repente se dieron cuenta que no tenían para dónde ir. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene salida al mar. Entonces le informé a usted casi a la medianoche que volaba hacia Asunción, la capital de Paraguay, pero Paraguay tampoco tiene salida al mar. Y le voy a decir como me dijeron, oye, pues iba en avión, no en barco. Sí, lo que pasa es que tenía que conseguir autorización para salir de estos países que no tienen salida al mar, tanto Bolivia como Paraguay, cruzando los espacios aéreos de otros países. Y en ese momento le dijeron que no, le dijo que no Perú, por supuesto Bolivia, ¿no? Argentina le dijo que no. También dijo que no Brasil. Entonces, ¿cómo salir de ahí?
Desde la Cancillería en México se estuvo operando con estos países para que le concedieran permiso. Finalmente se logró el permiso de Brasil y a la 1:45 de la mañana, tiempo de México, el Grumman 5.5 pudo despegar de la Fuerza Aérea Mexicana, pudo despegar de Asunción rumbo a Ecuador, bordeando, es decir, por el interior de la frontera de Brasil, hasta llegar a Ecuador y de ahí volar a la Ciudad de México, que llegó, le decía, a las 11 de la mañana. Varias cosas de esto. El avión es un Grumman 5.5 que se adquirió por 58 millones de dólares en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2014. Era el TP-07, Transporte Presidencial 07, de la Fuerza Aérea, pero asignado al Estado, a la flota del Estado Mayor Presidencial. Este es de los aviones que ya no quiso usar el presidente López Obrador y que está en venta, y que pues por lo visto ya vimos que no se ha vendido ninguno de esos aviones, pero que está operable, tan operable que pudo llegar hasta allá y regresar a México, y además con la misma tripulación. Estaba a cargo de un general la tripulación. Fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard. Y le voy a dar otro dato del ayer. Lo recibieron en lo que fue el hangar presidencial. Ahí fue recibido, hasta ahí llegó, como en sus tiempos pasados, el Grumman 5.5 al hangar, a la plataforma del hangar presidencial, y ahí lo estaba esperando al pie del avión Marcelo Ebrard. Evo Morales agradeció a México, dijo que gracias a México estaba vivo, y de ahí un helicóptero, ¿de quién? De la Marina. Lo llevó al rumbo de Polanco, según se informó. Yo recuerdo la que se armó cuando fue el 31 de agosto de 2016. El candidato republicano Donald Trump fue a Los Pinos a entrevistarse con el presidente entonces Enrique Peña Nieto, y la que se armó, la que le armaron, porque bajó en el hangar presidencial, en ese mismo hangar presidencial que llegó Evo Morales, en un helicóptero del Estado Mayor lo trasladaron a Los Pinos, ¿sí? En lo que yo estuve de desacuerdo por las formas, porque era un candidato que no tenía ni por qué haber llegado al hangar presidencial, ni por qué haber usado el avión, un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, el mismo que lo llevó de regreso al hangar para que regresara a Arizona, en donde ahí Trump declaró, se acuerda, que México pagaría el muro, y Peña Nieto contestó esa misma noche que no. Bueno, pues hoy se volvió a usar el hangar presidencial para recibir a Evo Morales, que se le recibe pues como presidente. En México había dicho Marcelo Ebrard que lo sigue reconociendo como presidente de Bolivia, por lo menos hasta que se termine su mandato, ahora en enero próximo. Y también le quiero decir que se usó un helicóptero oficial, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas de México para trasladarlo a Polanco. De acuerdo al derecho internacional, el gobierno de México le va a dar ahora sí que techo, sustento, cobijo y seguridad. Yo quiero decirle que ahora que veo a los panistas decir que no se le debe recibir a Evo Morales, pues les voy a recordar que en agosto de 2009, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, recibió a Manuel Zelaya Rosales, que había sido presidente de Honduras y que había sido depuesto por un golpe militar. Entonces el presidente Zelaya fue recibido en México como presidente en el exilio. Calderón dijo en ese entonces que era imperativo que prevaleciera la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza, refiriéndose a la irrupción militar en Honduras. O sea, no sé por qué ahora panistas se dan golpes de pecho diciendo que como el gobierno de López Obrador le da asilo a Evo Morales, cuando en el gobierno del presidente Calderón se dio asilo a Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras. Y aquí voy a hacer un paréntesis.
La embajadora de Honduras en México, ¿sabe con quién se casó? Con Marcelo Ebrard, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo había conocido cuando la embajadora fue a la sede de la embajada y no la dejaron entrar los golpistas. Entonces fue a ver a Marcelo Ebrard para pedirle ayuda para que, pues con la fuerza pública pudiera entrar, y así logró entrar. Ya se habían conocido en una reunión de embajadores con Marcelo Ebrard, ¿sí? Entonces, Rosalinda Bueso, que era la embajadora, le pidió ayuda a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, lo ayudó con la fuerza pública a que entrara a la embajada de Honduras aquí en las lomas de Chapultepec. Y así Rosalinda Bueso estableció una relación con Marcelo Ebrard que terminaría, pues, en lo que he visto, en un feliz matrimonio, ¿sí? Con 2 hijos. Bueno, pero eso es parte, nada más un comentario, porque hoy el mismo Marcelo Ebrard, canciller, fue a recibir al aeropuerto a quién, pues nada menos que Evo Morales. Yo quiero saber sus opiniones. ¿Usted está de acuerdo o no con que México haya dado asilo a Evo Morales? Para usted, ¿fue un golpe de Estado lo que se dio en Bolivia? Para mí sí. ¿Por qué? Porque fue el ejército el que le dijo que renunciara. O sea, en los hechos fue el ejército el que lo quitó. Y el ejército está en el control. No ha asumido la presidencia como en otros golpes de Estado, como este de Honduras, le decía, en 2009. Por supuesto no como el de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Ahí sí fue algo terrible, porque además el ejército, la Fuerza Aérea, que también estaba pues al mando de Pinochet, porque Pinochet estaba al frente del triunvirato militar que dio el golpe, bombardeó el Palacio de la Moneda. Y Salvador Allende se suicidó con una ametralladora que le había regalado en una larga visita de Estado que hizo Fidel Castro de casi un mes. Se echó un mes de visita Fidel Castro a Chile, le regaló una ametralladora. Con esa ametralladora respondió el presidente Allende, y con esa misma ametralladora se suicidó, como se confirmaría muchos años después. Entonces, la pregunta es, ¿usted está a favor de que México le haya, me dejas verla, de que México le haya dado asilo al presidente Morales o no? A ver, vamos a ver. Regina Anciola dice, claro que no estamos de acuerdo que traigan a Evo. Gaby González dice, pero claro que fue un golpe de Estado. Vania Abaroma, Evo no respetó un referéndum, luego hizo un fraude en una elección. En Bolivia no estamos, ni hubo ni hay golpe de Estado desde Bolivia. Brenda Guadarrama dice, no fue un golpe de Estado. Elsa Horta Subirana me dice, no estoy de acuerdo con el asilo. José Bacab, excelente decisión de nuestro presidente López Obrador. Daniela Soras, no es golpe de Estado, llamen a la DEA, es un criminal. Israel Rodríguez, el CPR de Estados Unidos dice que la elección del boliviano no hubo fraude. ¿Qué opinas? Ros Villegas dice, Maru Santos, necesitamos manifestarnos en el Zócalo, no sé a qué se refiera. Marisela Galván dice que fuera Evo. José Bacab dice que fue golpe de Estado, le dije que sí. Paco Franco Vera, sin embargo, dice que no fue un golpe de Estado. Juan Luis Cisneros me está diciendo, la gente no sabe que es un golpe de Estado por falta de conocimiento, pero es un golpe de Estado. Aquileo Rodríguez, no es un golpe de Estado. Joaquín Martínez, ¿qué opinaría mi tío Trump de todo este circo? Llamará para felicitar a nuestro presidente por tan respetable decisión. Israel Rodríguez me dice, sí, fue un golpe de Estado. Alex Houston dice, ¿en qué me beneficia apoyar en mi país a Evo Morales? Bertita Echeverría, se le debe dar asilo a cualquier ciudadano. No a cualquiera. Hay reglas para dar asilo. Pepe Orella dice, no fue un golpe de Estado, fue respuesta al fraude de Evo. Maru Santos, los invitados de 10 de la 4T, o de la T de cuarta, dice. Ángel Carrasco, no estoy de acuerdo en que se gasten en traer a un dictador. Benia Baroma, sus diputados están volteando la que los militares no están a cargo del país, no estamos con golpe de Estado. Vania me escribe desde
desde Bolivia. Quiero hacer un paréntesis nada más, que lo que le había adelantado Monreal confirma que van a reponer la votación para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el fraude que se cometió, ¿sí?, el jueves pasado, y del cual ya hablaremos. Rosario Piedra, pues, no es presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no protestará hoy el cargo como se había previsto, se va a reponer la votación, que tiene que ser por ley también en cédula, es decir, secreta en urna transparente. No se sabe quién vota por quién. Es como en el, pues como en el Vaticano, ¿sí? En fin, Rosario López dice que está en desacuerdo, Israel Rodríguez dice que es una tradición mexicana el asilo, y efectivamente lo es. Luis Felipe Silos dice que no. Bricia Vargas dice, para mí no es un golpe de Estado, él violó la Constitución. Carlos Bolina, claro que no, ¿quién lo va a mantener ahora? María Eugenia Oliver Castaldi dice, no rotundo, al asilo. Erika García dice, no estamos de acuerdo. Elizabeth Zamora tampoco. Emanuel Botello sí está a favor. Alejandro Carrascosa, es un golpe de Estado, pero claro, no estamos de acuerdo que venga a México. Luis De Niro, pero teachers, la opinión de uno vale madres, me dice. No, no vale madres porque aquí la estamos planteando, ¿sí? Aquí la estamos ventilando, o sea, no puede valer madres su opinión, ni la opinión de usted, ni la opinión de nadie, ¿sí? De nadie. Ulises Salcedo dice, no estoy de acuerdo que se reciban perseguidos por dictadores. A eso sí, dice, más no dictadores políticos. Shirley me dice, sí, fue un golpe de Estado. La vida de Evo Morales estaba en peligro, pero fue una situación en la que él solito se metió. Teresa de Jesús Ámano, el nuevo asesor del señor ese, hay que traerlo y tratarlo bien. Tenemos los audios de dos audios de Evo Morales en su llegada a México, lo voy a recuperar, a ver. Para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por eso el pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Ese es uno de los antes de salir, y este es el otro. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Este era Marcelo Ebrard diciendo por qué lo había recibido así. Llegó a las 11:09 de la mañana. Después, Omar Elizondo dice, ¿por qué no hubo consulta en esta ocasión? Porque el presidente dijo que fue una decisión suya, ¿sí? Esa pues solo puede ser una decisión del presidente de la República. Daniela Suárez, no se le debe dar asilo, sería ser cómplice. Entiendan que la OEA declaró un monumental fraude y tiene varios procesos. Carmen Cabrera dice que no está de acuerdo. Luego, ¿quién sigue? Maduro. Maggie Corpi, ¿por qué no hizo una consulta ciudadana? Lidia Vargas, yo solo quiero saber cuánto tiempo podría quedarse y con qué recursos se mantendrá México. Se puede quedar por tiempo indefinido, mientras no viole las leyes del exilio. Es decir, no hacer proselitismo político y no meterse en los asuntos de política interna de México. Y por supuesto no cometer ningún delito. Emanuel Botello, el referéndum estuvo viciado por los medios de comunicación, hay que ver cómo la historia detrás. Gilbert dice que se fue un golpe de Estado. Emanuel Márquez me está diciendo, la gente no sabe lo más foro de Sao Paulo y eso no debe ser aceptado en México. Leticia González está en contra, Miguel Ángel Chávez está en contra, dice, ¿dónde quedó la intervención de México? El dar un derecho de asilo no viola el principio de no intervención, ¿eh? Digo, está previsto en la doctrina Estrada. Teresa Beltrán insiste que si fue un golpe de Estado. Fifi Nominal dice, no queremos a Evo. Abraham Hernández de Culiacán, no nos preguntaron si aceptábamos el asilo, no, es una facultad exclusiva del presidente de la República, no se tiene que someter ni a consulta popular, ni a consulta del Senado, ni a consulta de la Cámara de Diputados. Y menciono el Senado porque el Senado es el responsable, el corresponsable de la política exterior de México. Luis René Mendoza
AMLO denunció tanto el fraude electoral y hoy defiende al que cometió uno. Silvana Valenzuela desde Bolivia, no es golpe de Estado, sigue habiendo muertos en Bolivia por su culpa. Acaba de fallecer el comandante, me dice, del AUTOP, atentado por la gente de Evo. Iván Cas dice, le dan seguridad a alguien cuando a su pueblo no se le pueden dar. Maru Santos, hay que sacarlos a ambos de nuestro México. Víctor Manuel López manda saludos desde Culiacán. Wagner Vaca dice que no es golpe de Estado. El pueblo le exigió que renunciara por hacer fraude y dejar a un lado la Constitución. José Luis Montes Pérez le dice, le dan asilo a Evo Morales más que por humanidad, por congeniar en ideas. Noé Uriel dice, no estoy de acuerdo en el asilo, aunque el derecho internacional y nuestra legislación así lo prevén. Sí, está previsto en la Constitución y en el derecho internacional, efectivamente. Luis Villaverde dice, ¿en qué nos ayuda, nos perjudica tener a Evo? Pues mire, el señor Villaverde, para mí, como dijo el clásico, ni nos ayuda ni nos perjudica. Espero, ¿sí? Juan Ferreiro, ¿por qué tenemos que pagar nosotros el costo del avión, del helicóptero y de la casa y alimentos y de la seguridad también? ¿Por qué? Porque así está previsto en la ley. Carlos de la Mora, si Bolivia puedo mandar a... Bueno, ya se refiere a otra cosa, señor Carlos de la Mora. Y Marta, sí, de nuestros impuestos, claro. En fin, la división es si hubo o no un golpe de Estado. Yo en lo personal creo que sí, porque fueron los militares los que le sugirieron, como dice la Constitución de Bolivia, que dejara el cargo. Y eso es un modo de violentar el término de un mandato presidencial. Es cierto que Evo Morales ignoró la negativa a un tercer mandato, que el referéndum donde le dijeron no al tercer mandato, cómo operó en la Corte, en el equivalente a la Suprema Corte de Bolivia, que él controlaba, que le dijo que sí podía acceder a un tercer mandato, porque no hacerlo era violar sus derechos humanos de ser candidato. Así lo resolvieron entre comillas. El Tribunal Electoral le dio la razón, que también controlaba. El Instituto de Haga de Cuenta Electoral también, que él controlaba. La falla fue, el error para mí es quererse perpetuar en el poder. Le decía que Evo Morales era el presidente más longevo de todo el continente, con 13 años, 10 meses y 18 días, casi 14 años. Y ahora, a partir de enero del 22, iba a empezar su quinto mandato. Estaba en la presidencia desde enero del 2006 para irse hasta 2025. O sea, que iba a estar 19 años. Y luego, pues ya encarrerado, pues quién sabe, ¿no? En fin, Sergio Báez Hurtado, totalmente de acuerdo. La destrucción de su casa demuestra que podría ser atacado por fanáticos. Marta Citre, yo también le saludo. Barbie Castán dice, lo sacó de allá para que nos olvidemos del hijo del Chapo y de los de Varón. Es obvio, como dicen los chairos, una cortina de humo. Eduardo Ayala dice una pregunta, ¿y los gastos del avión quién los paga? Pues los paga el gobierno de México. ¿Cuál ahorro? Jorge Alejandro Preciado, sí fue un golpe de Estado, sin embargo, no estoy de acuerdo en que haya venido a México, debió quedarse en la Embajada de México en La Paz. Israel Rodríguez dice, no hubo fraude en la elección. Organismo estadounidense contradice a la OEA. Pues le quiero decir a usted que cuando se dio el golpe de Estado en Chile al presidente Allende, le decía que fue, le recuerdo, el 11 de septiembre de 1973, el gobierno de Luis Echeverría envió un avión de Aeroméxico, un DC-9 de Aeroméxico, que bajó en Panamá, que tuvo que bajar, que al final se quedó perdido en Iquitos, en Chile. En Chile se quedó aquel DC-9 que tenía un rango de vuelo de 5 horas. Finalmente, el presidente Echeverría manda un DC-8 de Aeroméxico, ¿sí?, que tenía más rango de vuelo y más capacidad, y en ese volaron a México la esposa ya viuda de Salvador Allende y muchísimos integrantes de su gobierno, y los trajo a México. Luego se prepararía otro vuelo para traer a Pablo Neruda.
¿Qué ocurrió? Que el embajador de México en Chile, porque la embajada de Chile se convirtió en un hacinamiento de refugiados, ¿sí? El embajador de México en Chile, la mañana que va a recoger a Pablo Neruda para traerlo asilado a México, lo encuentra muerto. Así es, lo encuentra muerto. Se informó que había muerto de cáncer, ya con el avión dispuesto para traerlo a México. Quiero decirle pues esto, que el asilo no es algo nuevo para México. Es la tradición de México. Fue así, por ejemplo, con Trotsky. Trotsky perseguido por Stalin, por todo el mundo. El general Cárdenas le dio asilo a Trotsky y le daba seguridad y le consiguió la casa fortaleza en Coyoacán y el personal y finalmente Stalin logró asesinar a Trotsky en Coyoacán a través de Mercader, aquel hijo de aquella anarquista catalana que fue entrenado y adoctrinado para que viniera a México, Mercader, y asesinara como asesinó de un pioletazo. Con un piolet le fracturó y mató a Trotsky, que todavía llegó con vida a la delegación de policía, que entonces estaba en la calle de Luis Moya, déjeme recordar, de Revillagigedo y artículo 123. Ahí se encontraba todavía la calle. Y Victoria. Entonces, quiero decirle que ahí el general Cárdenas le dio asilo a Trotsky. El general Cárdenas le dio asilo a miles de refugiados españoles, por fortuna. El gobierno de México dio asilo a perseguidos centroamericanos en los años 70 y sudamericanos. El presidente de México, con Echeverría, también dio asilo a los chilenos. Le recuperaba el caso de Calderón, del presidente Calderón, que le dio asilo al presidente depuesto Zelaya de Honduras. Entonces, no es una novedad que el gobierno de México dé asilo. Que usted pueda estar de acuerdo en el asilo o no, eso es otra cosa. Pero es una tradición, y no solo es una tradición, es algo que está previsto en la Constitución, ¿sí? Y en las leyes internacionales. Ahora vamos a ver cuál va a ser la actividad de Evo Morales, pero más importante que cuál va a ser el futuro de Evo Morales, los bolivianos tienen que resolver cuál va a ser su propio futuro. En este momento hay un vacío de poder, no hay un gobierno en Bolivia. ¿Por qué? Porque Morales renunció y le tocaba a la ausencia del presidente de la República, le correspondía la presidencia al vicepresidente, pero el vicepresidente también renunció y llegó con Evo Morales a México. Entonces le correspondía al presidente del Senado de Bolivia, que también renunció. Entonces le correspondía al presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, que también renunció. Entonces al primer secretario del Senado, que también renunció. Entonces al segundo secretario del Senado, que es una mujer, y ahora mañana habrá sesión para que ella asuma la presidencia del Senado y en su momento la presidencia de la República, y pues tendrá que convocar a nuevas elecciones allá en Bolivia, lo que va a llevar largo tramo, ¿sí? Porque el mandato se termina el 22 de enero. ¿Qué es lo que va a pasar en Bolivia? Ojalá no sea un baño de sangre. Ojalá no sea una guerra civil. Bien, pues ya nada más les confirmo de salida dos cosas. Uno, que efectivamente, le reitero, el Senado de la República anuló, mejor dicho, la elección del jueves, que por un empate, entre comillas, en la mayoría calificada de 76, ganó, mediante una trampa, debo decirlo también, Rosario Piedra fue aprobada como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para el grupo de Morena votaron 114 diputados, que le daba una mayoría calificada de 76. Pero ojo, la ley es muy clara, la ley dice
que son 2/3 partes de los senadores presentes, no de los votos. Y había más de 116 senadores presentes, como lo confirman los 3 tweets que mandó Ricardo Monreal, en los 3 tweets de cómo votaron los senadores de cada bancada. El total es 116, 116, 116. Entonces, la mayoría calificada era de 73.3, perdón, de 77.3, por lo que Rosario Piedra no alcanzó la mayoría calificada y no podía ser presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante esto, la presidenta de la mesa directiva, la morenista Mónica Fernández, me declaró a mí en Radio Fórmula que era un asunto cerrado, que no se iba a reponer y que hoy protestaría el cargo Rosario Piedra. Para que vea usted qué poco duran las palabras, sobre todo cuando son producto del arrebato. Ni va a protestar hoy Rosario Piedra, ni el asunto estaba cerrado. Se va a reponer la elección. Y entonces vamos a ver cómo se va a dar esta. Morena y los suyos por sí solos, si están los 128 diputados, no tiene la mayoría calificada. Si Morena no cuenta con votos del PRI, del PAN, o del PRD, o de Movimiento Ciudadano, no alcanza la mayoría calificada. Entonces el Senado tendría que elegir entre los desechados a otros 3 para crear una nueva terna y presentarla al Pleno y votarla. Así que, presidenta del Senado, Mónica Fernández, con todo respeto, lo que usted me dijo a mí resultó no ser cierto, porque ni hoy protestó, ni va a protestar Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni era un asunto cerrado, como usted me dijo, y se va a reponer, lo que usted decía que no. Y yo prefiero que sea así, que se contradiga a la presidenta de la Cámara de Senadores, a que se viole la ley, a que se tuerce para imponer a una presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no puede llegar con apenas 76 de los 128 votos del Senado de la República. Le quita autoridad moral. Yo hubiera preferido que la misma Rosario Piedra hubiera renunciado a eso, como lo plantearon los colectivos de desaparecidos, pero ella dijo que no. Bueno, le quiero recordar que hoy a las 5 de la tarde, en López Dóriga Digital y en todas las plataformas, sí, ya saben todas, una entrevista con René Franco. Usted lo conoce, pero no lo conoce. Cuando vea la entrevista va a decir, no, yo no conocía a René Franco, porque lo que cuenta aquí, yo tampoco lo conocía. Es asombroso, confiesa sus aspectos personales, de depresiones, de lo que ha hecho, es productor de musicales, es traductor de musicales, es autor, es compositor, es escritor, canta, escribe, hace Radio Fórmula también, en fin, no se pierda usted a René Franco esta tarde en López Dóriga Digital y en todas las redes. Y bueno, nos vemos el martes que viene. El martes que viene aquí con los temas, pero primero esta tarde a las 5. Gracias y nos vemos al rato. Y aquí sigo leyendo sus comentarios, ¿eh? Muchas gracias por todos ellos. Ay, nos vemos a la 1:30 en la radio, por supuesto. Radio Fórmula, como siempre, como hace más de 25 años.